Buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Introducción a la Psicología Organizacional. En este momento, pues, damos entrada formalmente a esta actividad síncrona número 2, en la que estaremos conversando un poco sobre lo que es el sistema de administración por competencia dentro de la psicología organizacional. Pero antes de comenzar, no debemos dejar de pasar por alto el agradecimiento a la Universidad Bicentenaria por permitirnos adquirir y compartir conocimientos entre profesionales y, y hacer que de alguna forma pues podamos eh, compartir no solamente el conocimiento, sino la experiencia y también crecer nosotros para el desarrollo de nuestro país. En esta oportunidad, como les decía, vamos a hablar sobre la psicología organizacional y la administración por competencias. ¿Qué es importante? ¿Por qué será importante activar una actividad síncrona en estudiantes de online, vía online, para trabajar lo que es la administración por competencia dentro de la psicología organizacional? Y es importante, es muy importante, porque es la administración por competencia, la manera como actualmente las organizaciones encontraron con, compartir un significado común entre las diversas profesiones, entre la multidiversidad de profesiones que puedan estar haciendo vida dentro de las empresas, para trabajar con ellas lo que es este, la gestión de talento humano, la gestión humana, que es a la larga lo que nos une a todos los profesionales que estamos dentro de las empresas en estas áreas. Entonces entendemos pues que hablar por competencias en la psicología organizacional es conocer la especie de el lenguaje común que va a administrarse, que va a compartir o que van a compartir, mejor dicho, los profesionales de las diferentes áreas que hacen vida dentro del sistema de talento humano en una empresa, dentro del sistema de gestión de personal, capital humano, personal, recursos humanos, como se les quiera llamar. Y es que desde cada profesión pues existe una terminología técnica específica, pero para tomar decisiones, para negociar situaciones, para observar conflictos, viéndolo desde el mismo prisma, es importante entonces que las diferentes profesiones, los diferentes actores sociales en una organización, desde el operario hasta el director ejecutivo de cualquier empresa, presidente, gerente general, se maneje con el lenguaje de las competencias. Cuando hablamos de competencias organizacionales, no estamos hablando de un concepto entonces realmente creado por y para las organizaciones productivas, no. Realmente esto es una definición, una conceptualización que surge de las ciencias educativas y se extrapola educativas y de la filosofía existencial, y se extrapola para otros ambientes como es el organizacional. Cuando hablamos de competencias, hablamos de una definición, eh, una, una definición compleja que tiene por lo menos, desde un punto de vista, tiene tres
elementos que la sostienen, tres aristas, tres ángulos fundamentales. El saber hacer o estar, el querer hacer y el poder hacer. Es decir, la competencia está formada no solamente por el conocimiento, o decimos que una persona tiene competencia, no solamente cuando tiene el conocimiento, la experiencia en años acumulados, el grado de estudios, no. También tiene que querer hacerlo, es decir, la persona tiene competencia cuando tiene la motivación suficiente para demostrar ese conocimiento. Y el poder hacerlo me está hablando de los recursos disponibles, de la capacidad de la persona desde el punto de vista de elementos externos para hacerlo. Es decir, yo para demostrar, por ejemplo, una competencia o si soy competente o tengo la competencia del dominio de los, por ejemplo, de los TICs, de la teleinformación y comunicaciones, por ejemplo, yo debo no solamente conocer o tener el grado o demostrar el conocimiento teórico de de esa información, es decir, yo no solamente tengo que ser, por ejemplo, ingeniero en computación, en informática, en telemática, etcétera, o haber hecho cursos o tener muchos años de experiencia conociéndolo. Tengo además de tener ese conocimiento, debo tener la motivación suficiente para demostrar esa habilidad, esa destreza, ese conocimiento, y además tengo que tener los recursos para poderlos demostrar. Pues si no tengo los recursos para demostrar eso, como sería un computador, un teléfono celular, un, un monitor, en fin, es imposible, o un equipo de transmisión, no puedo eh, demostrar que tengo esa competencia. Entonces, la competencia requiere de estos tres elementos básicos para determinar de que existe. No es solamente el conocimiento, sino hay que tener la motivación, el querer hacerlo, la energía, la dinámica, en fin, y hay que contar con los recursos para manifestarlo, el poder hacer, incluso las capacidades físicas. Cuando una persona, por ejemplo, está muy enferma, está en cama, está postrado, puede tener muchísimo conocimiento, puede incluso querer hacerlo, o su mente está lúcida para querer intentar demostrar ese conocimiento, pero resulta que la persona no puede moverse, la persona está discapacitada físicamente para hablar, por ejemplo, entonces no puede demostrar el conocimiento. Entonces, las competencias requieren obligatoriamente desde el punto de vista conceptual de estos tres elementos básicos. Pero es que además hay otra arista importante dentro del término competencia, que es importante que los conozcamos todas las personas que vamos a trabajar con esos términos y que, como les dije, en las empresas pues se adopta como el término común. Y es que en las competencias también tienen una parte, es como un iceberg, tienen una parte visible que los demás, que se demuestra ante los demás, que los demás pueden ver. También tienen un elemento invisible que pudiéramos decir que está en el fondo y que está relacionado, muchas gracias, que está relacionado con todos esos sentimientos, estilos de personalidad, con capacidad cognitiva que la persona
tiene para demostrar. Es decir, realmente la persona tiene que estar habilitada para demostrar la competencia. Este término realmente es de alguna manera extrapolado o generalizado o llevado al campo de la psicología organizacional por la posición pragmática americana, específicamente por un gurú de los 80 en materia de gerencia, llamado Richard Boyarsky, que introduce el término en un libro que hace sobre gerencia competente, y habla por primera vez de esta, vamos a decir, multihabilidad que tiene que tener el gerente para eh, dirigirse, para liderar, para empujar a los grupos o a sus subordinados. Y cuando descompone el término competencia, lo hace siguiendo pues el modelo del cual acabo de hablar. Él dice que en las organizaciones realmente se comportan similar, que una persona puede tener mucha experiencia acumulada, un gerente puede tener años de experiencias acumuladas, puede tener los certificados que lo avalan como conocedor del área, pero si realmente no tiene la fuerza, la motivación, la influencia para demostrar esa competencia de liderazgo, y además no busca los mejores recursos o los recursos adecuados para hacerlo manifiesto, entonces realmente ese gerente va a perder competitividad, competencia frente a otro, o no va a demostrar alta competencia. Entonces aquí podemos ver entonces que lo que yo les decía es que la otra forma de ver la competencia, o la otra lista, es verla desde un iceberg, verlo como un iceberg, donde la parte observable, la parte que sale a la superficie, son todos esos conocimientos y habilidades que la persona aquilata, reúne, se esfuerza por tener cognitivamente, pero que realmente hay debajo de la superficie de esa demostración de conocimiento una serie de variables que están influyendo, como por ejemplo la autoimagen que tiene la persona de sí mismo. Mira, sí, me siento segura para ser líder, para dar las clases, para demostrar que manejo un computador, en fin, o sea, la imagen que tiene de sí mismo frente al fenómeno, el rol, el papel que juega, ¿verdad? Mire, yo soy el operario de la máquina trituradora, y como operador de máquina trituradora, pues yo siento que yo soy el que conoce esa máquina, sabe cuándo se va a parar, sabe cómo funciona, sabe cómo suena cuando está buena o cuando está a punto de dañarse, porque mi función de operario me permite a mí tener esa pericia. Entonces, mi rol también, mi posición, lo que yo hago, juega en favor de desarrollo de la competencia, de las motivaciones, ya dijimos, esa capacidad de energía, de querer, de demostrar que soy hábil en eso. Mi personalidad, por supuesto. Hay personas que tienen los conocimientos, que lo saben hacer bien, que además tienen la posición dentro de la organización para ejercerlo, esta es su función, pero son introvertidos o tienen
un temperamento de soliloquia, de aislarse, en fin. Entonces, por supuesto, estas características también van a, van a patentizarse, a verse dentro de la competencia. Y por último, las emociones, si estoy disgustado, si estoy feliz, si me siento eh, agradable o si estoy frustrado, todo eso va a estar a favor o en contra de la demostración de la competencia. De modo que la competencia es un término complejo, pero que desde el punto de vista de entendimiento de su valor para entender los fenómenos, tomar decisiones, analizar causas, es muy potente. Y por eso ha resultado útil para que las profesiones, los oficios, las tareas de los diferentes entes y actores sociales en una organización se pongan de acuerdo. De tal manera que cuando hablamos con un operario, un ayudante en una empresa manufacturera y les decimos, tú tienes las competencias técnicas, por ejemplo, de la coordinación viso-manual para llevar la máquina, el trabajador te entiende perfectamente cuando hablas de competencia. Dice, ah, bueno, yo lo hago bien. Y cuando desde el operario y por supuesto los, los cuadros medios, los analistas, los gerentes, el dueño de la empresa, se habla en términos de competencia cuando está hablando, se está refiriendo a un trabajador en determinada actuación. Fulano de tal demostró competencia en la reunión de indicadores de gestión. O sea, ¿qué quiso decir? Que esa persona conoce lo que estaba haciendo, lo hizo con fluidez, demostró que lo sabe hacer y utilizó todo lo que estaba a su favor, o sea, todos los recursos para demostrar el conocimiento. Entonces, cuando hablamos del término competencia, ya cada uno de los actores sociales dentro de una organización, dentro de una empresa, sabe perfectamente que no solamente son años de experiencia y que no solamente es tener el título universitario o el ser o el título de técnico o el diplomado, sino que es que lo, lo tiene el conocimiento, lo sabe hacer, lo quiere hacer, lo puede hacer porque tiene todos los recursos y además tiene elementos que son importantes para el momento de plasmarlo, de desarrollarlo, de demostrarlo en la organización. Voy así, como les dije hace un momento, Boyaxis, que este gurú de la gerencia de los años 80, fue primero en acercarse a la concepción que hoy tenemos de la misma, ya que consideraba que el conocimiento se transforma, o sea, ese conocimiento, esos años de experiencia, ese título que tengo, se transforma en competencia cuando se demuestra en la práctica. Cuando yo puedo demostrarlo con conductas observables. Y si yo lo puedo demostrar con conductas observables, es decir, si yo puedo decir que yo soy competente como psicólogo, porque, por ejemplo, me manejo bien en las técnicas de entrevistas de selección, porque administro bien adecuadamente los instrumentos
psicométrico, porque resuelvo con dominio, con seguridad, situaciones de negociación y conflicto entre trabajadores, por ejemplo. Entonces, este, ya allí yo doy un paso del conocimiento o vamos a decir, del cúmulo de años de experiencia, lo paso de ese escalón a tener conductas observables. Y eso le interesa a la organización realmente, que puedan ser medidas esas. Este, trataré de hablar más cerca del micrófono, entonces, gracias por la actuación en el chat. Trataré de hablar más cerca del micrófono. Entonces, voy a decir, como puede, entonces felices, paso del simple, o utilizo el término más allá de la simple acumulación de conocimientos académicos, de años de experiencia, a la demostración práctica de ese conocimiento aunado a motivación, aunado a utilizar los mejores recursos que yo tengo disponibles para demostrar. Entonces, podemos decir en la práctica que la competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño superior que contribuye al logro de los objetivos clave del negocio. Entonces, aquí podemos ver que ese conjunto de conocimientos teóricos que yo puedo tener, pero en la práctica. Si yo no lo llevo en la práctica y no utilizo el mejor repertorio de recursos para demostrarlo, entonces no estamos hablando de competencia. Y eso es así en todos los subsistemas y todos los profesionales que trabajan en el sistema comparten eso. ¿Qué quiero decir? Si hay abogados trabajando, por ejemplo, en el departamento de derechos humanos, el abogado que tiene su terminología legal muy clara va a generalizar, a convertir su terminología técnica legal en terminología de competencia, es decir, va a llevar eso o va a redefinir los puntos de vista de conducta observable en ese trabajo. El psicólogo hace el tanto cuando evaluamos en el departamento, por ejemplo, el reclutamiento y selección, las habilidades, los requisitos mínimos que debe tener el candidato para efectuar la tarea. Entonces nos referiremos al desempeño, a las competencias, como el mejor desempeño con las motivaciones más altas. Y diremos entonces que una persona es competente porque además de conocerlo o de conocer, de tener ese conocimiento, además demuestra energía, demuestra fluidez, demuestra dinamismo, demuestra que maneja todas las variables posibles que se maneja con todos los recursos. Y entonces ahí sí decimos que es competente. Lo mismo se hace desde las relaciones industriales, desde las relaciones industriales, el médico ocupacional que tiene un lenguaje específico médico también logra hablarnos de competencia cuando dice, por ejemplo, que una persona con ciertas limitaciones no tiene la competencia para determinado tipo de trabajo. Es decir, todo lo que hacemos vida dentro del subsistema del talento humano, nos manejamos claramente con la concepción de competencia. Y allí es muy importante que los psicólogos que pretendan trabajar en el área organizacional
tienen que incorporarse, imbuirse de esta terminología y saber manejar y ver en qué consiste para poder compartir conocimiento y tomar decisiones. En el mundo organizacional existe eh, entes eh, que son entes controladores, veedores, entes, organizaciones que vamos a que dan em, sentido a las organizaciones porque controlan, porque van en pro del mejoramiento de ellas. Y ISO es uno de estos entes, es un ente internacional que enuncia las principales normas para el mejoramiento continuo de la calidad de las organizaciones. Es decir, tiene cantidad de normas que identifican los mejores procedimientos de estandarización industriales para actuar, para hacer un trabajo efectivamente, para hacer un trabajo con calidad. Ellos, por supuesto, enuncian estas normas, las llaman normas, se denominan normas ISO, y hasta allí ha llegado la indicación del uso, la implicación y el uso de la terminología de competencias. De manera que las normas ISO definen, definen y dicen que la competencia es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Fíjense, un concepto bien fácil, bien nutritivo y muy concreto, establece que la competencia implica tener una habilidad, algo a la que la persona está capacitada. Porque la persona demuestra pericia, ¿verdad? Pero para aplicar, es decir, a práctico, demostrable, conocimiento y aptitudes. Entonces, ellos resumen todo esto de lo que venimos hablando, de esa triada de saber, de querer hacerlo, de tener el poder o la capacidad de hacerlo y de contar con los recursos, los mejores recursos para demostrarlo. Lo dice así, es la competencia es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos en una organización. Eso es competencia. Ahora, en términos competencias, eh, se utiliza en todo, en todo lo que es la administración de talento humano, pero en parte unos subsistemas más que otros son contundentemente más afectados por la terminología y el reclutamiento y la selección de personal es uno de esos sistemas donde la terminología de competencia se utiliza con más frecuencia y entonces el proceso de reclutamiento y selección de personal, si bien lo hacemos técnicamente un departamento, pues todas las personas, todos los departamentos de una empresa en donde estén producción, departamento financiero, comercialización, planificación financiera, servicios generales. Cualquier departamento dentro de una organización participa en el proceso de reclutamiento y selección de su personal. Por lo tanto, tiene que manejarse con los términos competencia, porque tiene que decirle a los departamentos y tiene que decirle a los niveles de decisión cuáles son esas características, cuáles son esas habilidades que quiere que se demuestren en la práctica, o sea, cuáles son esas competencias que que requieren los candidatos para poder entrar a la organización.
Por eso es que todos tienen que conocer la terminología de competencias, no solamente el Departamento de Talento Humano, porque son subsistemas que impactan a todos los departamentos de la organización. La evaluación de desempeño igual. Todos todos los departamentos de las organizaciones participan en la evaluación de la eficiencia laboral de sus trabajadores. Por lo tanto, es imperante que todos los supervisores, jefes, líderes, coordinadores y el trabajador que es evaluado sepa de la terminología de competencia. ¿Qué quiere decir cuando le están evaluando la competencia, por ejemplo, de trabajo en equipo? Entonces, bueno, la competencia de trabajo en equipo quiere decir que tú tienes conocimiento de lo que es trabajar con otros, cuáles son las variables que influyen en el trabajar con otros, pero que además lo quieres hacer, lo puedes hacer con eficiencia y buscas toda la manera para hacerlo de manera adecuada. Entonces allí estás haciendo competencia. Entonces la evaluación de desempeño también acuña dentro de las organizaciones todas las conductas que quiere medir en términos de competencia. Tiene obligatoriamente que llevar esas características a la terminología de competencia. Y por supuesto, cuando las organizaciones se plantean modificaciones organizacionales, crecimiento organizacional, crecimiento profesional, modificación de procesos, ampliación de departamentos o reducción de departamentos, en fin, cuando hace desarrollo organizacional, hace cambios organizacionales en donde están implícitos los trabajadores o impactan el sistema de personal a la gente, pues entonces tiene que trabajar con la terminología de competencias. Y todo lo que significa mejorar la forma de administración o la gestión de un trabajador. Es decir, yo quiero que mi trabajador gestione mejor en su trabajo, yo tengo que hablar en términos de competencias. Entonces, las competencias están en todas las empresas, en toda la empresa, cuando la utiliza, en toda la empresa, en todos los niveles en la empresa, desde lo cargo más básico hasta el cargo más encumbrado en toda la pirámide organizacional, y además de esto, está impactando todos los procesos. Ahora bien, nosotros como psicólogos tenemos unas competencias específicas conductuales que nos definen y que es importante pues que en este punto de la formación como profesionales de la psicología, cuando tenemos intención de entrar al campo organizacional, o si no la tenemos, pero la vida nos conduce hacia allá, sepamos que nosotros nos van a requerir en las organizaciones unas competencias específicas. Y esas competencias específicas están alrededor de algunos conocimientos básicos que nosotros no solamente tenemos que demostrar desde el punto de vista teórico, sino que, como les repito, tenemos que tener la suficiente energía, voluntad, dinamismo, liderazgo para hacerlo y además buscar los mejores recursos, las mejores maneras técnicas, procedimientos para aplicarlo. Y es que, bueno, nosotros primero somos expertos, o la organización espera que seamos expertos en todo lo que es la administración, conocimiento de instrumentos válidos y confiables. O sea, no solamente los test psicométricos, sino que nosotros sepamos, por ejemplo, hacer cuestionarios, hacer escalas Likert, escalas de diferencial semántico, que sepamos hacer una encuesta rápidamente. Eso es lo que se espera del psicólogo dentro de la organización.
que el psicólogo sea capaz de registrar de una forma válida y confiable en material escrito o en material permanente, llámese a través de encuestas de Google, de computador, de sistemas de intranet, en fin, buscaremos los medios adecuados, y eso también es tener esa competencia, para aplicar instrumentos. Entonces, eso es una competencia que debe tener el psicólogo organizacional. Además, debe hacer entrevistas, manejarse con habilidad alta, con unas características especiales de uso de tiempo, tipo de preguntas que hace, tipo de entrevistas que hace, calidad de la entrevista, en fin, debe hacerse experto en entrevistas, sobre todo en entrevistas de profundidad, en entrevistas que sean más allá de el simple responder a un instrumento determinado. El psicólogo también debe tener un conocimiento científico de conducta humana, es decir, debe tener un background alto. A nosotros se nos permite hacer uso de nuestras teorías para explicar situaciones en las organizaciones, el porqué de un comportamiento determinado. Por eso es que el psicólogo organizacional no solamente debe conocer de conocimientos de psicología y de personalidad y de comunidad y eso, sino que debe además tener conocimiento de psicología aplicada en las organizaciones específicamente. Por eso que debe formarse como psicólogo organizacional realmente, ver el impacto de los diferentes modelos gerenciales en las conductas, de ver las diferentes teorías que conforman la organización, conforman los movimientos organizacionales a través del tiempo desde el punto de vista psicológico. Entonces debe aplicar ese conocimiento de conducta humana. Y lo otro que se espera que se desarrolle dentro de las organizaciones desde el punto de vista de la psicología propiamente dicha, es que el psicólogo debe manejarse con un criterio, es una de las profesiones junto con el derecho y la medicina, quizás sean las profesiones donde tengan en las empresas que manejarse con un criterio ético más elevado. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestros sistemas deontológicos, tenemos nuestras leyes, morales que rigen el actuar de las profesiones cuando estamos en los diferentes tipos de comunidad, las cuales debemos aplicar con la oportunidad, no solamente desde el punto de vista de aplicar la ética, sino de aplicarlo en la oportunidad que se debe. Entonces, estas serían, vamos a decir así, desde el punto de vista de el saber, las puntas de partida de las competencias más determinantes del psicólogo organizacional. Con esto, pues, quiero dejar ya planteada la importancia de conocer las competencias o la terminología de competencias para poder entonces trabajar en equipo multidisciplinario con las otras profesiones y con la organización en general. Uno no puede llegar a una organización en estos momentos de la posmodernidad y decir yo no sé de competencias, porque eso es como entrar a un ambiente de psicólogos y decir yo no sé administrar instrumentos. No se puede pisar las puertas de una organización
y no conocer la terminología de competencia y saber lo que eso implica, porque esa es la terminología, repito, la terminología común, el idioma común que hablamos todas las profesiones para podernos poner de acuerdo con respecto a la conducta de los trabajadores, al modo de sentir y hacer de los trabajadores y poder tomar decisiones más sabias. Esto es pues la importancia y por eso he querido que estas síncrona 2 de introducción a la psicología organizacional tenga esta importancia o tenga esta prioridad más bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, esto es lo que venía a compartir con este grupo de introducción a la psicología organizacional hoy, darle la justa importancia a la terminología de competencia y de por qué tenemos que manejarnos nosotros los psicólogos con estos criterios tan amplios, pero también tan estrictos y con mucha claridad y fundamento. Entonces, si no hay más nada, dejo de compartir esta pantalla. Le agradezco a la persona que está y bueno, nos estaremos viendo a ti, Heli, por estar. Nos estaremos viendo en otras actividades síncronas. Buenas tardes.